Bienvenida, hermana. Y con usted vamos a empezar. Pase a sentarse. Bienvenidos, hermanos. Qué gusto que estemos reunidos una vez más para otro estudio de los martes a las 7 y piquito. Los piquitos se nos están volviendo ya 7 y 15 y 20, pero está bien. Está bien porque yo sé que muchos vienen del trabajo y alcanzan a correr y no deseo que sientan ustedes acá una presión como la de un trabajo, aunque les pido que si están en sus posibilidades, pues estén a tiempo. Así que aquí emocionados estudiando la carta a los Hebreos, nos toca capítulo 12 y vamos a estudiar del versículo 3 hasta el 11. En esta sección vamos a ver cómo hay un especial ejemplo que debemos considerar. Así va a empezar el versículo 3, que debemos tener en mente, que debemos hasta hacer analogías al respecto. Vamos a ver ahí algunas palabras que nos van a ayudar a entender mejor. Si se les fue ver los versículos del 1 y 2, les animo a que lo vean, no porque lo di yo, sino porque fue de gran bendición incluso para mí entender cómo podemos quitarnos el peso del pecado, dice, el peso y el pecado que nos asedia. Y aquí hay una gran enseñanza, hermanos, para que vayamos batallando contra ese pecado que nos asedia y contra ese peso que llevamos encima. Si les quedó dudita o los que me están viendo ahí por las redes sociales, les animo a que vean el estudio del martes pasado. De verdad es de importancia notar ahí cómo podemos sobreponernos al peso que cargamos. ¿Cuál será ese peso que cargamos? Véanlo. Y el pecado que nos asedia. Y después de hablarnos del ejemplo de Jesús, pues el escritor nos manda a considerar lo que vamos a ver a continuación del 3 al 11. Debemos considerar lo que él nos va a decir, porque esto nos va a ayudar a sobreponernos a todo aquello que nos hace apartarnos de Dios. Nos aparta de Dios muchas cosas, hermanos, nos aparta el mundo y lo que en él hay, ¿verdad? Cosas que nos hacen poner prioridad, ¿verdad? Antes que a Dios. Nos aparta de Dios Satanás, ¿verdad? Él es un ente real que trata de apartarnos de Dios. Por supuesto que no él en persona, sino muchos de sus seguidores, que son millones. Y nos aparta de Dios nuestra misma carne, que ya está contaminada con muchas cosas que nos apartan de Dios. Pero consideremos el versículo del 3 al 11 y pidámosle al Señor que Él nos dirija. Oremos. Nuestro Dios, te damos infinitas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu palabra, porque podemos entender de mejor manera cómo podemos buscarte, cómo podemos servirte, y ayúdanos a tomar en cuenta el estudio de hoy para nuestra vida cotidiana, y que podamos crecer en tu Hijo Jesucristo para ser cada día más parecidos a Él. Perdónanos porque a pesar de que algunos de nosotros tenemos ya años de conocerte y de buscarte, seguimos teniendo muchos tropiezos y a veces rebeldías en nuestro corazón que nos hacen no buscarte de la manera que tú lo mereces. Ayúdanos, Señor, cada día a buscarte y a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que no hayamos perdido la conexión. Creo que no. Nos quedamos sin luz. Pero ahorita creo que van a encender la planta. Pero mientras tanto, hermanos, los que estamos acá,
Versículo 3 del capítulo 12 de Hebreos dice así: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerar. La palabra considerar, hermanos, es una palabra muy importante que debemos tener presente. La palabra considerar es la palabra griega analogizate, analogizate, que significa hacer una reflexión profunda, una ponderación contemplativa que nos llama a meditar en la pasión de Cristo. La palabra analogizate, hermanos, nos suena un poquito a español a análogo, ¿verdad? O analogía. Ahora, analogía, cuando usted hace analogías, lo que usted está haciendo es comparando elementos de algo con algo que usted conoce, ¿verdad? Comparando elementos de algo que usted conoce bien con algo con lo cual quiere usted compararlo. Buenas noches, Cindy. Hermano pastor, tal vez cerramos la puerta, si no, no vamos a oír bien. Y lo que pasa, hermanos, es que cuando usted es capaz de hacer analogías, usted es capaz de comparar, es porque usted conoce bien algo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted empieza a hacer analogías de su trabajo, digamos que usted es un maestro y usted es capaz de explicarlo en otras palabras, es porque usted sabe bien lo que hace, ¿verdad? Cuando usted hace algún trabajito, sea lo que sea, o de médico, o de abogado, y usted es capaz de ponerlo o encontrarle parecido en otras circunstancias, es porque usted lo entiende bien, lo ha desmenuzado en su cabeza, usted lo vive, ¿verdad? Por eso la palabra analogizate es una reflexión profunda, porque cuando usted va a pensar en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, hermanos, usted va a ser capaz de entender mejor lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso dice, considerad aquel. ¿Quién es aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo? Pues nuestro Señor Jesús. Y miren, hermanos, Dios nos manda a considerarlo, tenerlo presente todo el tiempo, de tal manera que cuando usted se encuentre frente a las circunstancias, lo que venga a su mente es lo que Cristo padeció en la cruz. Hay unos himnos que nos llaman mucho a tener presente lo que Cristo hizo en la cruz. Y es importante porque si hasta lo cantamos, lo tenemos presente. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Por qué Cristo sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo, hermanos? ¿Por qué es una contradicción? Porque Dios puso sobre Jesús todos nuestros pecados y nuestros pecados contradicen la vida santa de nuestro Señor. Todas aquellas malos pensamientos, enojos, caprichos, rebeldías, vicios, perversidades que están en nuestra mente y que a veces hacemos, hermanos, cayeron sobre la inocencia y pura mente de nuestro Señor. Él tuvo que sufrir. Todo eso que nosotros hacemos, lo sufrió en su muerte, porque Dios sobre Él cargó nuestro pecado, sobre Él. Y a veces nosotros nos quejamos. A veces sufrimos, hermanos, cosas, es cierto. A veces pasamos tristeza, a veces tenemos problemas con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestra esposa, con nuestro esposo, compañeros de trabajo. A veces tenemos problemas de salud. Pero si somos honestos, como aquí mismo nos va a aclarar esta carta,
la gran mayoría de veces, hermanos, nosotros somos directamente responsables. Y gran responsables. No es mi culpa. Si usted no es capaz de ver su propia participación en las situaciones, hermanos, muchas veces es difícil salir de ellas. Pero aquí está el primer paso. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y aquí viene para qué hay que considerar. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando usted se sienta despreciado, piensen cómo se sintió Jesús en la cruz. Si alguien tenía derecho a decir, yo no quiero esto, yo no tengo por qué sufrir esto, dolor de verdad. Él no tenía por qué sufrirlo. Sin embargo, Él lo quiso hacer por nosotros. Ya estudiamos al inicio, ya empezamos al inicio lo que ahí dice. Pero miren, hermanos, por eso, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Notemos más detalles. Dice el 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y aquí el escritor revela la principal razón por la cual muchas veces nosotros sufrimos. No hemos resistido hasta la sangre. Ahora, parece entenderse que ninguno de los destinatarios en primer plano, o sea, los que recibieron la carta por primera vez, parece que ninguno de ellos había sido martirizado todavía. Sabemos por la historia que sí, los que fueron martirizados, hermanos, los que fueron martirizados, sí experimentaron el dolor hasta la sangre. Pero noten, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Miren, hermanos, si somos honestos, recordemos que tenemos de dos fuentes la carga del pecado. La primera dice la carga que llevamos, que la palabra ahí, ¿se recuerdan la palabra oncolos, que significa tumores? Dios le llama a la carne contaminada, a esos deseos pecaminosos como que son tumores que ahí están. ¿Y usted sabe qué hacemos con los tumores? Removerlos con medicamentos o cortando cuando se puede. Y la otra es el pecado que nos asedia. Tenemos que resistir hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Por qué dice resistir hasta la sangre, hermanos? Miren, yo me topo con cristianos que a veces me pregunto si realmente lo son, porque el que es esto lo entiende muy bien, su responsabilidad como pecador. El que se justifica dice, no, es que yo no he entendido, no ha puesto su mirada en Cristo, porque a la luz de Cristo, hermanos, nosotros somos, pero es que yo no he matado a nadie. Hermanos, pecado es pecado. Y nosotros tenemos que reconocer delante de Dios nuestras fallas. Si no, no vamos a cambiar y vamos a seguir sin honrar a Dios en nuestras vidas. Me topo con algunos hermanos que dicen, Dios me tiene en estas, dice, mire, estoy padeciendo de cirrosis, y cuando vemos detenidamente, él está tomando licor. Y decimos que es Dios. Y nosotros le echamos la culpa a Dios. Mire, estoy pasando penas, no tengo dinero, pero cuando Él honestamente habla, pues Él no quiere levantarse temprano, no sale a buscar trabajo. No digo, hermanos, que no hayan calamidades, por supuesto, a todos nos puede pasar y muchos están pasando calamidades de verdad. No digo que no, pero digo que la mayor parte de veces son consecuencias de nuestros malos actos.
Mire cómo me va con mi esposa, mire, pero se casó con una inconversa. Y le echamos la culpa a Dios todavía. ¿Cómo está eso? Dios, nadie me obligó a casarme con una inconversa. Por eso los que están aquí solteros todavía, oigan. No, pero es que si yo miro a los cristianos, están peor que inconversos. Están peor que inconversos, ¿verdad? No digo, hermanos, que hay muchos cristianos malos. Y no digo, cásese usted con un cristiano malo o una cristiana mala. No. Pero es muy diferente casarnos entre hermanos en Cristo y casarnos fuera de la fe. Un verdadero creyente que está viviendo mal, Dios va a tratar con él también. Dios va a tratar con él. Y si es verdadero creyente, él, a pesar de sus problemas, va a tratar de salir. Pero un inconverso no quiere saber nada. Es que vieran que mi tía se casó con un inconverso y lo convirtió. Miren, hermanos, yo sé que hay excepciones. Yo sé que hay excepciones y Dios tiene misericordia, hermanos, muchas veces, a pesar de nuestras malas decisiones. Pero les confieso, muy pocas historias así oigo. La gran mayoría son historias de horror. De horror. No, él me prometió que ya casados él iba a ir a la iglesia. ¿Y usted para qué quiere que vaya a la iglesia un inconverso? ¿Va a ir a burlarse, a reírse o a enojarse? Queremos creyente. Tenemos que combatir hasta la sangre combatiendo contra el pecado porque ese es el que nos daña. Ese es el que nos daña. El pecado. No, yo sé de personas que sí están padeciendo exactamente. Incluso muchos de los apóstoles murieron injustamente. Derramaron su sangre porque eran creyentes. Hermanos, eso para un creyente verdadero, aunque duele, es un honor. Es un honor sufrir por Cristo. Lo que no podemos nosotros es decir que estamos en la cárcel, ahí Dios me tiene en la cárcel, hermano, pero si usted lo cacharon robando, no diga que es Dios el que lo mandó a la cárcel. A usted lo cacharon, hermano, estafando y todavía decimos, Dios, mire dónde me tiene. No. Tenemos que combatir hasta la sangre. Dice el 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Para que vean que aquí se refiere a pecados de hijos y que Dios corrige. Yo oigo a cristianos, no, cristianos verdaderos no, a inconversos, señalando a cristianos que han pecado o que viven mal. Pero ahí no hay ninguna sorpresa. Si el cristiano no es una persona inefable o que no puede equivocarse. Dice la carta de San Juan, si alguno dice que no peca, a Dios hace mentiroso. ¿Qué diferencia hay entonces? Que el creyente, hermanos, cuando se equivoca y cuando peca, se arrepiente, le duele. Fue una tentación, no es su estilo de vida. Si es su estilo de vida, todos debemos cuestionarnos, ¿será que es creyente? Pueda que no sea y solo lo diga de nombre. Pueda que no lo sea. Pueda que sea un hijo muy desobediente. ¿Qué diferencia hay entre nuestros hijos que se portan mal con los hijos del vecino que también se portan mal? Bueno, los míos, si se portan mal, yo los llamo, les jalo las orejas o les doy nalgadas para corregirlos. A los de los vecinos no puedo. No son mis hijos. No los tomo como mis hijos. Si mucho y ellos me dejan, les digo un buen consejo, mucha, miren, cambien eso. Pero a mis hijos, si se portan mal, los corrijo. Les tengo que corregir. Por eso dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dice, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él.
Mire, hermano, si usted ha fallado en algo y ha ofendido a Dios en algo, ha caído en alguna tentación, usted, hermano, tiene la oportunidad primero de no desmayar y no menosprecie, sino agradezca que Dios le corrige. Vamos a ver más detalles al respecto porque estas son citas de Proverbios 3:11, pero no menospreciar es apreciar, darle valor. Y no desmayar significa tomar ánimo. Yo sé que cuando éramos chiquitos y nuestros papás nos daban cincho o nos daban vara o no sé con qué nos pegaban, si nos pegaban. Yo sé, hermanos, de que en el momentito uno no estaba, ay, gracias Padre, porque yo sé que tú lo haces por mi bien, ¿verdad? Gracias papá por pegarme, porque yo sé que yo no hice las tareas. Ah, perdón papá, porque gracias porque me pegaste. Uno está bravo y se va pataleando, se va a encerrar y no quiere ir a comer, se pone uno bravo, ¿verdad? Uno no lo toma bien. Pero cuando uno crece, hermanos, y recuerda a los papás corrigiéndonos, uno dice, ¿qué sería de mí si mi papá no me hubiera dado leño cuando yo lo necesité? Saber ni qué delincuente fuera yo, o ladrón, o mujeriego, o borracho. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él. 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muchos no les gusta oír esto porque catalogan al humano como hijo de Dios solo por ser humano. Dios no lo ve así. Dios no considera a la humanidad sus hijos. Dios considera a la humanidad su creación. Hijos son aquellos a los que reciben a Jesús como su único y suficiente Salvador. San Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Antes somos creación, pero no somos hijos. Por eso aquí dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Las palabras aquí son duras. Primero, Dios recibe por hijos a los que creen en su Hijo como Salvador. Y Dios ama a sus hijos. Y si un hijo se porta mal, hermanos, Dios dice que disciplina y usa una palabra aquí bien dura. Azota. A mí me da tristeza porque, y a veces yo soy así, somos malos hermanos porque cuando vemos a un hermano en Cristo que está pasando azotes del Señor, Dios lo está llamando, a veces en lugar de ir a animarle para que él no menosprecie la disciplina del Señor, para que él no desmaye cuando recibe la disciplina del Señor, nosotros somos los que más riata le echamos. Ahora, yo no digo que lo vayamos a felicitar, no. Yo no digo tampoco que le toleremos su pecado, tampoco. Yo digo, hermanos, que podemos ir a animarle. Y más si nosotros hemos pasado por alguna situación parecida, serle de ejemplo, contarle, hermano, yo pasé lo mismo que tú o una circunstancia parecida. Y el Señor me corrigió duramente, pero le doy gracias a Dios por esa corrección, porque ahora que ya pasó, veo cómo eso me fortaleció. Veo cómo yo maduré. Al final les voy a decir algo porque es interesante que lo vean porque es duro, pero es interesante. Dice el 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Leámoslo con el 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Primero, quiero que sepan que la palabra sí condicional ahí no está en el original.
Vean cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Dice, aguantad para la propia edificación. Aguantad para la propia edificación. Aquí no es de que el que aguanta sí es hijo y el que no aguanta no es hijo. No, eso no está diciendo acá. Este sí, hermanos, es un sí indicativo de sí aguantar, es de sí soportar la disciplina. Es un ánimo a que soportemos la disciplina, que incluso bajemos. La figura aquí es que cuando Dios nos disciplina, nos agachemos reverentemente y digamos, me lo merezco, Señor, corrígeme, yo necesito ser limpiado de mi pecado, necesito entender que está mal, yo quiero cambiar, Señor, ayúdame. Eso es someternos a la disciplina. Cuando hacemos eso, nos damos cuenta cómo Dios nos trata como hijos. En cambio, y dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Es propio de hijo ser disciplinado, hermanos. Es propio de un hijo ser disciplinado, corregido, enderezado. A veces hay que ser también, hay que interponernos. Quiero que se recuerden brevemente, yo sé que todos tienen presente esto. ¿Se recuerdan de Elí y de sus hijos? Elí, el sumo sacerdote antes de Samuel. ¿Se recuerdan de sus hijos? ¿Se recuerdan de sus nombres? Ofni y Fines. Ellos, hermanos, eran sacerdotes de Dios y empezaron a robarse las ofrendas. Dios había estipulado qué partes del cordero son de los levitas y cuáles se le devolvían a los que llevaban el cordero. Y ellos empezaban a tener unos tenedorzotes grandotes y decían, miren, lo que traspase esto es nuestro. Y agarraban y apenas un poquito le devolvían a la gente. Vaya, dice que empezaban a meter mujeres y prostitutas al tabernáculo, en los lugares donde eran los aposentos de los levitas, ellos lo usaban para llevar mujeres ahí. Y dice que Elí, perdón, no, dice que Elí no los estorbó. No los estorbó. No los estorbó. Fíjense que Dios no lo hizo responsable, porque ya eran hombres grandes de todo el pecado, porque a veces un hombre grande, yo ya qué le puedo decir, ¿cómo? Y él ya viejo, pero él tenía la autoridad de estorbarle su pecado, estorbarle su pecado. Los papás ya no queremos estorbarle el pecado a nuestros hijos. ¿Saben qué hacemos? Les animamos el pecado. Allá dicen una gran mala palabra y nosotros risa nos da. O sentimos como que orgullosos de que mi hijo hace, mi hija hace eso. O nos sentimos orgullosos ahí. Yo he oído a mamás que dicen, mi hijo tiene 2 novias, doctor, viera, me dice. Es que tan chulo que es. Y 2 novias tiene. Pero si es la hija, no dice. Si es la hija, ya no dicen así, por supuesto. Y si es el hijo, y anda ahí molestando con patojas, solo molestando. Cualquier balón es bueno, dice, para andar a patear. O le compran sus preservativos. Sí, mira, por cualquier cosa, mi hijo le dice. Miren, hermanos, no les estorbamos a nuestros hijos. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque Dios cortó a la familia de Elí. Esto es de cristianos. De los inconversos Dios ni se mete. Dios no se mete. Dios ya preparó el agua de fuego eterno para ellos. Allá van. Pero a los cristianos, aquí Dios sí nos advierte. Debemos estorbar a nuestros hijos. Regresando a Hebreos, dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Miren, hermanos, y aquí va una llamada de atención a los padres. Y esta es a mí porque me cuesta a mí. A mí también me cuesta, se los confieso. Cuando toca agarrar la vara y tener que darles porque hacen algo malo, a mí me cuesta más que a mi esposa. A mi esposa le sale muy natural.
A mí me cuesta. Y no es virtud. A veces decía, ay, no es virtud. No, hermanos. Dios considera que el papá terrenal que no disciplina, dice, es una pregunta retórica. ¿Quién es ese papá que no disciplina? Como quien dice, eso no puede existir. Dice el 8, pero si se os deja disciplina de la cual todos han sido participantes, todos los hijos. La disciplina la participan todos los hijos. Entonces sois bastardos y no hijos. ¿Quién es el bastardo, hermano? No es hijo legítimo. Que no es hijo legítimo, exactamente. ¿Por qué? Que no tiene papá. No tiene papá, pero él cree que es hijo. Esa es la diferencia. Él cree que es hijo. Y es que si hay muchos cristianos que no son, creen que son. Andan viviendo de la manera que les parece, no tienen a Dios en cuenta y creen que son. Les pregunta uno, no, yo soy cristiano, vos. Pero uno los mira y no corren disciplina. Para no decir nombres, porque aquí me ven y me oyen algunos que saben la situación, pero un papá que era pastor tenía un hijo muy rebelde, y vivía desordenadamente. Y un día su hijo pasó unas penas tan terribles que a ese pastor, papá, nunca se le había visto más feliz de ver a su hijo pasando esas penas. Le preguntaron, ¿por qué estás feliz de las penas? No estoy feliz de las penas, me da tristeza que mi hijo esté en eso, pero tengo un profundo gozo de ver que Dios sí lo corrige, porque si Dios lo corrige, no es bastardo, no puede hacer lo que se le da la gana. Si ustedes ven a un cristiano ahí viviendo con mujeres, borracho, en drogas, robando y no le pasa nada, está ahí como que nada, entra y sale, Dios no tiene nada que ver con él. Cuidado, ese no es hijo, es un bastardo. Entonces va la llamada a mí, a ustedes, hermanos. Cuando hemos tropezado, y oigan, no les estoy preguntando si han tropezado. Yo sé que ustedes han tropezado, y yo también. Pero si ustedes no han sentido la mano del Señor diciendo, ¡ah! Y usted siente que el pescuezo se le cierra, Y a veces es al instante. ¿Verdad? a veces es al instante. Un mes, 2 meses y vienen por su matón, pero a veces al instante. ¿Sí? Hermanos, siéntase dichoso. Yo sé que duele. De nuestros papás terrenales uno no tiene duda que el papá es papá. Bueno, tal vez sí algunos, ¿verdad? Pero pensando más claramente, yo sé que uno no tiene dudas de su papá, ¿verdad? Mi papá es mi papá. Y nos echa reata, pues yo no tenía dudas de que él fuera mi papá. Pero miren, hermanos, cuando es de Dios y usted siente esa corrección dura, doble sus rodillas y diga, gracias Señor, me está doliendo. Te pido que pares ya. Ya entendí, pero gracias. Gracias por tu corrección. Ayúdame a cambiar. Mira, hermano, si usted tiene un hijo que llega ahí con usted, papá, fíjate que hice esto malo. Y usted se enteró porque él vino a confesarle, hermano. Usted reacciona de diferente manera a que si usted sorprende a su hijo en algo malo. Ahora, a Dios no lo podemos sorprender, pero Dios se agrada que usted venga en actitud de súplica y de buscar perdón, de buscar misericordia. Señor, te fallé en esto, perdóname. Miren, ¿saben cuál es el propósito del castigo, hermanos? ¿Cuál es el propósito de un castigo o de una disciplina? Evitar que nos venga algo malo. Eso, evitar que nos venga algo peor. Que paremos de hacerlo, que enderecemos. Si usted se adelanta, hermanos, a la disciplina, Dios ya vio, hermanos. Yo no digo que Dios, Él conoce el corazón, Él pueda decir, bueno, te adelantaste, pero siempre te voy a dejar sentir un poquitín para que de verdad te quede claro.
Pero si uno de verdad entendió, pueda que Dios no traiga el azote. Como podría pasar con uno de papá. Si el hijo dice, papá, quebré tu radio que te gustaba, ese radio viejito que tenías ahí de colección, lo quebré. Perdóname, voy a tratar de comprar uno ahí. Le dice, mira, no busques, ya no hay, ya no existe. Pero está bien, gracias por haberme dicho. Puede que uno todavía se enoje y diga, bueno, venga para acá, pues, para que tenga más cuidado, ¿verdad? Puede ser. La ventaja es que con Dios no hay pierde. Él va a actuar porque Él sí conoce exactamente si ese venir a Él de decir, Señor, perdóname ahí, es de verdad. Él no tiene duda, Él sabe bien. O es solo para nosotros tratar de salir del paso y ver si logramos convencer a Diosito, como decimos a veces, para que no me discipline. Pero con Él no hay pierde, Él sí sabe. Con Él no hay pierde. Él sí sabe, hermanos. Él sí sabe. Por eso, aquí hay tanto que ver, hermanos, pero viéndolo a Dios, ¿verdad? Hermano, usted tropezó. Levántese, Señor, perdóname. Y si Dios dice, aquí viene el castigo, recíbalo con entereza, con alegría. Aunque duela un poco, hermanos, aunque duela. Gracias, Señor. Yo sé. ¿Cómo lo hace Dios? Pues en la Biblia vemos ejemplos. A veces viene a través de un amigo que llega a regañarnos y nos duele. A veces viene a través de la esposa que nos regaña y nos duele, o del esposo. A veces viene a través de la salud, hermanos. Dios nos manda algo duro para sacudirnos y decir, yo soy frágil, me puedo morir mañana. Sí, yo me puedo morir mañana, estoy a cuentas. Vivimos como que aquí vamos a vivir toda la vida. Hermanos, nuestra vida en la tierra es así, ve. ¿Por qué hacemos planes para la vida aquí? Tanto, yo no digo que no hagamos planes, lo que estoy diciendo es que hacemos planes para esta vida, pero no para la vida eterna. No trabajamos para honrar a Dios por la eternidad, llevarle nuestro fruto de amor a Él. Y por otro lado, si somos papás alcahuetos, me incluyo, cambiemos, hermanos. No digo que usted venga a ser un papá severo que solo dando vara, solo porque el niño... No, por razones correctas. Hizo algo que va en contra de nuestra fe, algo en contra de las reglas de la casa. Y hermanos, no ponga reglas en la casa que usted no cumple. Porque si usted pone una regla en la casa que usted mismo no cumple, mira vos, en esta casa no le hablas mal a tu mamá, pero usted es el primero que le grita a la mamá. Hombre, no. Usted sea como es Dios. Ponga reglas en la casa que usted también se sujeta, porque los dos, hijo y papá y mamá, tienen al mismo Dios por Dios. Deja de hablar mal de tu papá y usted oye a la mamá hablar mal del papá con todas sus amigas. ¿Cómo así? Ponga, hermano, el ejemplo, hermana. Tenemos que vivir nosotros también lo que Dios quiere. Ahora, usted ya lo hizo, hermano. También dígale a sus hijos, mira, yo fallé en esto, pero hagámoslo juntos. Yo también me voy a proponer hacerlo contigo, no solo tú. Entonces sois bastardos y no hijos. 9. Por otra parte, y aquí viene el ejemplo que estamos hablando ya, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Leamos el 10 para tener mejor contexto. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Aquí el escritor está comparando al papá terrenal, por eso yo lo comparo, no es que yo quiera o es mi idea, esto es del Espíritu Santo. Cuando ya crecemos, hermanos, díganme si no veneramos en el sentido de darle un profundo honor a nuestros papás,
Ahí estamos recordando. Ay, sí, de veras que yo, gracias le debo dar a mi papá que me dio las leñaciadas que me dio, porque ¿cómo estaría yo si no estaría? Pero tu papá dice que no te pegó. Mentiroso. Ahí porque me está oyendo. Aquí está oyendo tal vez. Miren, hermanos, aquí también hay una enseñanza. Si usted no lo hace, dele un amor reverente a sus padres de agradecimiento por tratar, aquí dice, como a ellos les parecía. Lo que está reconociendo el autor, hermanos, es de que a pesar de que nuestros papás lo hicieron, sin duda hubo fallas, sin duda un día bravo del trabajo, lo que yo hice no meritaba la cinchaseada que me dieron, pero me la dieron, ¿va? No condenemos a nuestros papás por esas fallas, porque hicieron lo mejor que ellos pudieron en el amor que tenían y en su humanidad, hermanos. Me decía un hermano que se dedica a la consejería de familias, que cuando uno está enojado no debe corregir, pero tampoco debe pasar mucho tiempo, porque si no uno ya no corrige. Si usted en el momentito explotó del enojo de algo que hizo su hijo, no regañe en ese momento, no pegue en ese momento. Pueda que usted dañe a su hijo en lugar de corregirlo de verdad. Y nuestros hijos son más valiosos que todo lo que tenemos en la casa. Más valiosos que las cosas que puedan quebrar, más valiosos que lo que sea, más valiosos hasta que nuestras mascotas. Hay que decirlo, que a veces ya eso se nos olvida. Son más valiosos, hermanos. Y dice, aunque por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hermanos, o sea, Dios, hermanos, para lo que nos es provechoso, Dios no nos disciplina para nada que sea por capricho. A la gente le enoja porque uno dice, Dios no quiere que hagas eso. Ay, no me gusta la religión porque son las reglas que no hagas aquí. Miren, hermanos, toditas. Ni una de las 613 leyes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento están hechas por algún capricho de Dios. Todas son para que al hombre le vaya bien. Y no es el tema hoy, pero podríamos darles muchos ejemplos para que vean que no hay una sola cosa. Si usted es un jovencito o jovencita pensando en casarse, usted, ay, no, hombre, eso ya es antiguo, de que Dios dice que no se case uno con un inconverso. No, eso es de hoy. Dice, para que participemos de su santidad. Y vemos el versículo, al final del versículo 10. Dios lo que quiere es que participemos de su santidad. Esa palabra participar de su santidad suena como a religioso, ¿verdad? Que se vuelva santo. Miren, hermanos, aquí lo que está diciendo el escritor es para que nosotros tengamos vidas apartadas de lo malo. Porque lo malo nos destruye. Lo malo nos destruye. 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo que hablábamos al principio en el ejemplo. Honestamente, nadie que está pasando la disciplina del Señor dice, ¡ay, qué alegre! Dios me está corrigiendo, hermanos. Vamos a hacer una cena de acción de gracias porque Dios me está dando palo, hermanos. Y no hacemos así. Y es cierto, hermanos, porque duele la disciplina, duele, si no, no sería disciplina. Tristemente, los humanos, si no nos duele, no hacemos caso. Aunque, dice en Corintios, que si nosotros nos analizamos a nosotros mismos y nos apartamos, Dios también nos quita la disciplina.
Así que, hermanos, si hay alguno de nosotros acá que está sufriendo la disciplina del Señor por algo, tome ánimo, no desmaye. Dice aquí este pasaje, ¿cómo tomamos ánimo? Recordemos lo que el Señor hizo. Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él sufrió el pecado sin haberlo hecho. Eso es lo que está diciendo. Él sufrió el dolor del pecado sin haberlo cometido. Y nosotros, sí cometiéndolo, no queremos sobreponernos a Él. ¡Qué bárbaros! Nos venga a la mente eso, hermanos. Cuando usted sienta lástima de usted mismo, piensa en Jesús y la lástima se le va a ir. Porque de verdad, un cordero manso, verdadero, sin pecado, sin mancha. Y por favor no diga, es que Jesús es Dios, pues, de plano. Es mandato de Dios que en Él pensemos y que tratemos de parecernos a Él. No es mi idea. Es que Él sí, pues, de plano, si Él es Dios. ¿Cómo no? Él aguanta todo, Él perdona todo, Él es misericordioso con todo. Él perdona a todos porque Él es Dios, pues, pero yo no soy Dios. Y con eso ya tenemos la excusa de seguir siendo malos y seguir en la maldad. Y no nosotros tener misericordia, y no nosotros perdonar, y no nosotros tratar de cambiar lo malo que tenemos. Porque como yo no soy Dios, Jesús sí es Dios. Miren, hermanos, Dios mismo nos está dando ese ejemplo, porque Jesús, aunque Dios, hombre. Y en la cruz, hermanos, recuerden que Él dijo, ¿qué dijo? Padre, perdónanos porque no sabemos. Sí, también dijo eso. Algo más. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Dios ahí, hermanos, el Padre no estaba participando del dolor del Hijo. El Hijo fue abandonado. Fue abandonado. Él ahí lo sufrió como humano también, como usted y como yo. Con la diferencia que Él tenía el poder de bajarse de la cruz y decir no. Con la diferencia que Él podía haber dicho que los ángeles bajaran a defenderlo de todos esos romanos y hacerlos picadillo frente a Él, hermanos, para que Él saciara el dolor que tenía. A veces es lo que deseamos, ¿verdad? Que quien nos ha hecho dolor muera ahí, enfrente de nosotros. ¿Qué estarán haciendo? Entonces, tengamos eso en mente, hermanos. Ojalá vayamos por lo menos esta noche teniendo en mente ese considerar al que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no sea, hermanos, cansado, no nos cansemos. Muy bien, vamos a dar los saluditos, no sé si estoy conectado, espero que sí, pero vamos a dar los saludos de esta noche en lo que preparamos un tecito aquí para que tomemos juntos y podamos responder algunos comentarios o oír sus aportes. Gracias ahí a los que han dejado algunos saluditos. Auri Barrios, gracias Aurita por estar ahí presente, Dios te bendiga. Saludos mi padre, sí, no era leñaseada, sí es cierto. Gracias mi padre. Saludos también a doña Telma Paz, Dios la bendiga doña Telma. Mucho gusto de saludarle, estuvimos con Telma Griselda hace unos días por acá. Saludos también a Esmeraldita, a Janel, saludos Esmeraldita. También a Angelita de Alfaro, gracias por los saludos. A Zulmi Tello Soto. Zulmi, nos haces falta, a ver cuándo venís. Vení, solo una o dos veces veniste, pero ojalá pudieras venir, tráete a Juanito. También saludos a Ignacio Pérez, saludos Ignacio. Esmeraldita Janel, a Leti Castro también. Fuertes abrazos a Leti Castro. También a doña Estelita Seto. Dios te bendiga, Estelita Seto. Fuertes abrazos también a Griselda Guzmán. Buenas noches, hermano Pedrito. También saludos a Chico Ovalle. Chico, qué gusto saludarlo, Dios lo bendiga.
Saludos ahí a la familia en Huehue. También a Cori Cume Sajú, hermana Cori. Gracias. Gracias por sus palabras, hermana Cori. Saludos a hermano Rumaldo, por favor. Y a todos los Santiago, por favor, allá en Chajul. Aurita Velas también. Aurita, muchas gracias por los saludos, Auri. Gracias. Esteban Sebastián. Vino tu representante, Esteban, pero nos haces falta. A ver cuándo venís. También a Máximo Matón. Muchos saludos, Max. Que Dios te bendiga. Manuelita León. Dios te bendiga, Manuelita. Gracias. Saludos hasta San Andrés. O no creo que estés en Canilla ahorita, ¿verdad? A Magda Santiago también. Mati, Dios te bendiga. Abrazos a las nenas. Al nene también, ¿verdad? Al nene. Ya hay nene chiquito. A Edward Pérez también, fuertes abrazos. Edward, gracias por su trabajo, Edward, Dios lo bendiga. También a Meili Matón, Dios te bendiga, Meilita. Cristian Mérida, también fuertes abrazos. A Corin Noriega, este sí es un privilegio, ve. Mi amiga, mi prima Corin, fuertes abrazos. A Verónica Maribel, gracias por los saludos, Verónica. También a mi madre Loli Ruth y a mi tía Mercedes Herrera también, gracias por estar sintonizando. Perdonen que aquí en la oscuridad, pero hemos tenido problemas con la luz acá en Nevaje. Así que el Señor les bendiga. Esperamos que nos podamos ver el próximo martes a las 7:00 y piquito. Muy buenas noches.